Vamos a saludar con nuestra primera invitada, la ingeniera Sofía Espín. Ella es asambleísta de la RC. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Bienvenida a Ecuador en Directo. Buenos días. ¿Se me escucha bien? La escuchamos bien. Sí, muy bien la escuchamos, ingeniera. ¿Cómo le va? Bueno, problemas de conexión, pero aquí estamos. Buenos días. Sí, ya notamos. Pero bueno, aquí estamos. Hay que seguir adelante. Ingeniera, bueno, mañana se vota el proyecto de reforma económica urgente del gobierno. Se va a votar en parte este proyecto, pero el tema que más llama la atención es lo del IVA. ¿Cuál es la postura que ha tomado la RC con respecto al aumento del IVA, esa propuesta que tiene el gobierno nacional? Bueno, nosotros mañana efectivamente se lleva a cabo el segundo debate, posiblemente ya se vote. Sin embargo, nosotros hemos propuesto como RC un informe de minoría. No estamos de acuerdo con que se vote artículo por artículo o en bloques. ¿Por qué? Porque esto nos da la posibilidad de que el presidente en su veto nos vuelva a poner el tema del IVA, con lo que nosotros hemos sido muy claros, afecta a las grandes mayorías y no podemos estar de acuerdo con esto. La crisis la tiene que pagar los que más tienen. Y nosotros creemos que este proyecto de ley debe archivarse y darse paso a este informe de minoría. Fueron presentados dos informes de minoría, uno del Partido Social Cristiano y otro de la bancada de la Revolución Ciudadana. El de la bancada de la Revolución Ciudadana contempla 4 propuestas, lo hemos dicho en diferentes espacios, en rueda de prensa, en diferentes entrevistas, los hemos dicho. Primero, que se aumente el impuesto a la salida de divisas del 3.5 al 6%, luego, una contribución especial, temporal, a los 500 grupos más grandes del país, los grandes contribuyentes, como lo conoce el SRI, un impuesto del 3%. También hemos propuesto un aporte de la banca, una contribución de la banca, que está dividido, digamos, por las utilidades netas que tenga la banca, se ha dividido esa contribución, y un impuesto, digamos, al patrimonio a mayor de $1 millón. Entonces, hemos hecho 4 propuestas que no golpean a la clase media del país, que buscan que los que más tienen sean los que paguen y ayuden a salir de este momento de crisis, y que los recursos, por supuesto, vayan con prioridad al tema de seguridad. Es decir, no pueden ir al tema de GATS, no pueden ir a temas que no sean seguridad. Eso es importante. Entonces, ese es nuestro informe de minoría, que debería ser el que tenga los votos si es que realmente estamos en contra de aumentar el IVA. Y aquí lo digo porque alguien puede decir, no, que votemos por artículos. Votar por artículos significa que el presidente nos va a devolver el IVA en su veto y no tendríamos los 92 votos para ratificarnos. Es decir, quien quiera votar artículo por artículo le está haciendo el juego al gobierno nacional. Correcto. Ahora, he leído un comunicado de la banca. Dicen que ellos están en contra y que todo lo que le quieren grabar a la banca es como una especie de un odio. Y en eso por ahí van mencionando a la RC que le tiene a la banca. Y que si ellos, si se aprueba esta propuesta, afectaría al pueblo ecuatoriano porque dejaría de recibir más créditos. Sí, también han dicho que afectaría la dolarización si los tocan, ¿verdad? Es decir, siempre recurren a la vieja confiable, a crear pánico financiero. Estamos analizando en detalle estas declaraciones que han hecho algunos banqueros, algunos neoliberales que los conocemos, ¿verdad? Los neoliberales criollos de nuestro país, que siguen proponiendo este modelo neoliberal que ha fracasado. Tenemos ya 2 gobiernos neoliberales, Moreno, en el momento en que traiciona la Revolución Ciudadana, y luego Lasso, que profundiza este modelo neoliberal, y ellos salen a decirnos que continuemos con este modelo que ha fracasado y que nos ha hecho más pobres. Entonces, estamos analizando con detenimiento esas declaraciones que han hecho ellos y la Asobanca, porque creemos que se está creando pánico financiero. Y eso está penalizado en la Constitución de la República y el COIP. Entonces, eso lo vamos a analizar con la bancada el día de mañana también, porque no es correcto querer asustar a la población con que se va pues, a acabar la economía, vamos a salir de la dolarización. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué la contribución de la banca? Porque estos años han sido de los que más han ganado.
de los que más han ganado. Un país en recesión, un país que se destruye económicamente, resulta que la banca siempre ganó. Este año, en el 2023, las utilidades de la banca bordeaban los 700 millones de dólares. No, los últimos 3 años, las utilidades de las bancas llegan a 2.000 millones de dólares. Pero además, cobrándonos intereses de chulco, ¿no? Esas son utilidades netas. Sí. Porque se habla de una utilidad de 1.000 millones de dólares. Ya netas quedan en 700. Así es, así es. Veamos el tema de los intereses. Por ejemplo, los intereses de la banca en el Ecuador, en la tasa referencial es de 10.34%. Eso es lo que le cobra y esto va cambiando dependiendo de a quién le hacen el préstamo. Si es un préstamo hipotecario, si es un préstamo a un microempresario, si es a un microcomerciante, pueden subir más estos intereses de 10.34, que es la tasa referencial. Pero resulta que la banca en el Ecuador apenas paga 1.7 el interés a un cuentaahorrista. Esa es la banca que tenemos. Una banca que prácticamente no le paga nada a quien ahorra en la banca, pero sí cobra intereses de chulco. De esta manera es que la banca ha logrado tener utilidades tan grandes en un país que está en recesión. Por eso ellos son los que deben arrimar el hombro. Ellos siempre quieren que el resto del Ecuador arrime el hombro y ellos pues salir ilesos de la crisis económica que además son las que la han provocado. Entonces nosotros hemos dicho, vamos con firmeza a esta propuesta, vamos a plantearla al Pleno de la Asamblea Nacional y esperamos que tengamos los 70 votos para que pase el informe de minoría. Se dice también por ahí que es posible que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Hay posibilidades que se dé esta situación asambleísta, tal vez por la postura que tienen los del PSC? Mire, es posible, ya lo vivimos antes, recuerde usted cuando propuso el señor Lasso la ley impuestera, ¿no?, que ahora va a hacer que paguemos un alto impuesto a la renta, la clase media una vez más, y eso lo vivimos, ¿no? La leguleyada, hacer que se retrasen los tratamientos de las propuestas de leyes. Esperamos que este gobierno no recurra a eso, que no tenga una posición poco democrática y que respete el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Es posible que ellos alarguen de tal manera que logre entrar por el Ministerio de la Ley, pero el Ecuador entonces tendrá claro los verdaderos intereses del señor Noboa, de que él no ha llegado para proteger a la gran población del Ecuador, a las grandes mayorías, sino para proteger a la banca, sino para proteger a los grandes empresarios del país, porque estaría pues prohibiendo de que ellos aporten y una vez más el peso de la crisis caiga en la clase media y las grandes mayorías del país. Espero yo que eso no pase y que tengamos un debate serio y que se respeten los informes de mayoría minoría del Partido Social Cristiano y que se lleguen a votar esos informes, ¿no? Y que saquemos el tema del IVA por ser un impuesto regresivo y que podamos ver las otras alternativas. Mi compañera Carla Aro tiene más inquietudes. Ingeniera, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Ustedes han tenido acercamientos directos con el gobierno planteándole esta situación? O más bien, ¿cómo ha recibido el gobierno las sugerencias hechas por la Revolución Ciudadana? Nosotros vemos que el gobierno está bastante parco, ¿no? De pronto ha recibido simplemente sugerencias o modificado, como lo decía pues la presidenta de la bancada de ADN, ciertas, pero no todas, y las que ha recibido no le benefician al pueblo ecuatoriano. Bueno, siempre se está en contacto con la coordinadora de la bancada de ADN, que es la señora Valentina Centeno, siempre se está en contacto con ellos. De hecho, el tema del IVA sabían que no lo íbamos a aceptar, que nuestra posición iba a ser contraria por ser un impuesto regresivo para la población. No, que los que menos tienen van a terminar pagando más. No, es un impuesto que no ayuda a la demanda, cuando lo que necesitamos es incrementar la demanda para que la economía empiece a moverse. Resulta que eso restringe la demanda. El IVA no es el mejor impuesto y ellos lo sabían. Inmediatamente cuando cuando se informó que iban a presentar este proyecto de ley, nosotros dimos alternativas. Vuelvan a aumentar el impuesto de la salida de divisas, que genera de aumentarlo de 3.5 a 6, genera 700 millones de dólares,
Para los que quieran sacar dinero de la economía, pues que paguen una contribución. Eso no afecta a la clase media. Habían alternativas y las planteamos desde el primer día. Una contribución especial de la banca que ha tenido utilidades extraordinarias como lo acabamos de revisar. Una contribución de los que tienen un patrimonio de más de $1 millón. Es posible, no les va a afectar. ¿No? Impuesto a los 500 grandes grupos empresariales del país, es un impuesto temporal. Es decir, alternativas existen y ellos lo sabían desde el primer día que el tema del IVA nosotros no íbamos a aceptarlo, íbamos a votar siempre en contra de eso, pero siempre les dimos alternativas. Si esto significa que el gobierno nacional ya no quiere conversar con la Revolución Ciudadana y quieren romper el acuerdo legislativo, estaría en manos del gobierno la decisión. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a apoyar las cosas buenas que proponga el gobierno y, por supuesto, nuestras líneas rojas las conoce el pueblo ecuatoriano. Las conoce con claridad. Ingeniera, ¿podría este tema del IVA romper esa relación que ha tenido la Revolución Ciudadana con el gobierno, ¿no? Bueno, era un poco más bien, se decía, este acuerdo por el tema de elegir pues autoridades dentro de la Asamblea, separando las posiciones, pero ya esto del IVA podría romper ese acuerdo. Nosotros pensamos que no debería romper el acuerdo legislativo. Hemos aprobado 2 proyectos de ley, inclusive el primer proyecto de ley que presentaron era un tema de remisiones a los grandes grupos económicos y ahí también les plantea una contradicción. ¿Cómo es posible que el primer proyecto de ley del señor Noboa plantee perdonar deudas a los grandes grupos económicos del país, ¿verdad? Con impuestos, recargos, multas, todo eso se les perdona y en el siguiente proyecto de ley le quieren meter la mano al bolsillo de las familias que el proyecto asambleísta, o sea, todos los asambleístas lo aprobaron. Por eso, entonces nosotros inclusive les aprobamos la remisión, pero no es correcto que por un lado le perdone intereses a los grandes grupos económicos y por otro lado, con otro proyecto de ley, le meta la mano a la clase media del país. Eso es incorrecto, ese es el modelo neoliberal al que nosotros rechazamos. Si ellos quieren terminar el acuerdo, está en su cancha. Nosotros seguiremos apoyando las cosas positivas que envíe el gobierno nacional. Asambleísta, yo comparto con usted que hay que apoyar las cosas positivas con el gobierno nacional. Me parece muy bien la postura de ustedes. Pero también, ¿hasta cuándo ustedes pueden sostener un acuerdo cuando hay un gobierno que casi siempre sale a descalificar a la Revolución Ciudadana? Bueno, eso no lo sé, se refiere a lo último. Claro, o sea, ustedes están apoyando las cosas positivas en beneficio del Ecuador y me parece muy bien, muy aparte del acuerdo que tienen con la RC, con el gobierno. Pero la Revolución Ciudadana es el partido político que más lo descalifica el propio gobierno, acusándolos a veces. Bueno, habría que ver qué tema nos ha acusado. Lo que yo he escuchado del señor presidente es que ha dicho que nosotros hemos apoyado 2 de sus proyectos, inclusive el proyecto energético que mandaron a la Asamblea Nacional. Por supuesto, nosotros logramos que el sector no sea privatizado, es decir, que ellos también han tenido una apertura para los cambios que hemos planteado. Por ejemplo, en el primer proyecto de ley, ellos planteaban una vez más volver a la tercerización. Nosotros les dijimos, si va con ese punto, no vamos a apoyar. Es decir, hemos tenido un diálogo. En este caso también estamos teniendo un diálogo. Les hemos dicho con claridad, el IVA no vamos a nosotros aceptarlo y creemos que deberíamos ir por el archivo de este proyecto de ley. Por el archivo, ¿por qué? A pesar de que en el proyecto que está presentando la señora Valentina Centeno han acogido algunas de nuestras propuestas, sin embargo, debería ser archivado porque luego el presidente nos vuelve a poner el tema y no conseguimos los 92 votos para ratificarnos en la decisión de la Asamblea cuando él nos mande el veto. Por eso creemos que debe ser archivado, pero ya tenemos una propuesta de minoría que le permitiría recaudar inclusive más de lo que quiere el gobierno nacional, más de 1.700 millones de dólares les permitía recaudar y poder financiar esta guerra contra el narcotráfico. Si a pesar de eso ellos quieren, repito, romper este acuerdo legislativo, eso es importante decirlo, estimado Jaime, porque también me preguntan por pactos y pactos aquí no hay. Aquí hay un acuerdo legislativo de un país en crisis
que merece que se apoyen las cosas positivas que manda el gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional nos mande, por ejemplo, temas que vayan en contra de los derechos laborales de los ecuatorianos, nosotros le vamos a decir que no, porque no tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que ha escuchado el señor Noboa, pues sí, vamos a ver cuáles han sido sus ataques. ¿Ustedes van a mocionar el veto? ¿Están dispuestos? ¿Ya lo han pensado? Si alguno de ustedes va a mocionar, el archivo. Debemos mocionar el archivo. Pero están dispuestos como Revolución Ciudadana a mocionar ese archivo. Y le pregunto así de claro, porque lo mismo pasó con el gobierno de Guillermo Lasso y luego fueron bastantes cuestionados, ¿no? Porque no mocionaron pues ese archivo, ¿no? Es que son, bueno, dos cosas diferentes. En ese momento 5 veces fue negado el proyecto de impuestos del señor Guillermo Lasso. 5 veces fue negado. Recuerden ustedes, si usted revisa toda la sesión, fue negado 5 veces. ¿Por qué no se archivó? Si se archivaba, no se permitía que se revisen esas reformas después. No, pero se usó eso, el no archivo, para poner en vigencia algo que había sido negado. Entonces, en este caso, nuestra posición es clarísima. IVA no se aumenta. Por lo tanto, vamos por el archivo. Nuestra propuesta es ir por el archivo y que se vote el informe de minoría planteado por nuestro compañero Blas Columna. Ingeniera, si bien es cierto, el gobierno en campaña dijo que tenía el plan Fénix, era una de sus ofertas de campaña, pero él no nos hablaba de que ese plan Fénix iba a costar el aumento del IVA, que iba a necesitar más presupuesto, pero vemos que él tiene el plan que ha militarizado con las Fuerzas Armadas, a las cárceles, las calles también están siendo controladas por los militares y por la policía, pero las Fuerzas Armadas tienen su presupuesto ya desde el año pasado financiado para este 2024, la policía igual. ¿De dónde nos sacan que hay que gastar 1.020 millones de dólares para el combate a la delincuencia y el crimen organizado? Esa es una de las preguntas que nosotros también hemos hecho. No, por un lado, no podemos dejar de desconocer que el gobierno de Guillermo Lasso y Moreno, porque son la continuación del mismo, deja en una grave crisis económica al país, de tal manera que inclusive en este momento la mayoría de los servidores públicos no ha recibido su salario. Esa es la realidad. Dejan en una grave crisis económica al país, dejan desfinanciado. Los GATS tienen 4 meses sin recibir los valores que le corresponden como gobiernos autónomos. Entonces la situación es realmente delicada. Entonces que se requieren recursos para inversión, no para pago de salarios, sino para inversión, por ejemplo, para volver a reestructurar, para poner los radares, para volver a reestructurar los UPCs, los VCs, y eso lo dice nuestro proyecto de ley, que tiene que ir para eso, para inversión, para equipamiento, para chalecos antibala, para comprar patrulleros blindados para que puedan entrar a las zonas más peligrosas del país. Eso es real, se requiere. Pero cómo llegan a ese monto, yo creo que no está explicado, y nosotros también lo hemos dicho, no está claramente explicado. De tal manera que el ministro de Finanzas nos ha dicho en un primer momento que los recursos que requiere es para financiar la guerra contra el narcoterrorismo, pero luego también dijo que era para pagar los gobiernos autónomos descentralizados. Luego también dijo que era para pagar salarios. Y luego finalmente dice, y es lo que nosotros creemos que es la realidad, que es para que el FMI acepte lo que se está haciendo en política económica y con eso genere préstamos al Ecuador. Y eso es inaceptable. Es inaceptable que un organismo internacional venga a mandar la política económica del país. Además, con la historia del FMI, que nunca ha acertado en el país y que siempre nos ha hecho más pobres, ¿no? Por ejemplo, este mismo fondo no pide que los que más tienen, que los que más han ganado, sean los que contribuyan, sino que directamente a meterle la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso, por eso nuestro proyecto de ley de minoría, el informe de minoría, plantea efectivamente que los recursos vayan para inversión en seguridad y nada más, porque eso es lo que están pidiendo. Asambleísta,
Yo tengo un extracto de las declaraciones que dio para Ecuavisa el presidente Daniel Noboa hace más de una semana, donde él justifica por qué el aumento del IVA y también que sí está al día el gobierno con la deuda externa. Voy a reprisar esos segundos para que después usted me dé un comentario de esto. Bueno, hemos cumplido, se ha pagado la deuda externa a tiempo. En eso pues, creo que ha sido una gran labor de parte del Ministro de Economía y Finanzas. Y la otra es generar más ingresos y recaudación como Estado y menos gastos. Mayor recaudación, uno de los puntos importantes es el IVA. Asimismo, reducción de gasto del Estado. Lo estamos activamente enviando toda esta información para que las mismas multilaterales puedan ver lo que estamos haciendo, la reducción de gasto, así mismo como el incremento de ingresos del Estado. Está muy claro ahí el presidente de la República, ¿verdad? Está clarísimo, ¿no? Él decía yo al inicio de esta entrevista que continuamos con ese modelo neoliberal que nos ha destruido. Está clarísimo. Hemos pagado puntualmente la deuda externa, pero no hemos pagado los salarios de los empleados públicos. Y eso me parece una vergüenza. Hay una deuda con el sector salud y no se están mandando los recursos que se requieren. Hay deudas en Solca, hay deudas con las operadoras privadas de salud. Es decir, la economía no se está reactivando, pero sí hay puntualmente el pago de deuda externa. Entonces, ese es el modelo neoliberal que continuamos. Es una pena, por eso insistimos en que ellos se postularon a la presidencia de la República diciendo que sabían cómo hacer las cosas. Es claro que no saben, ¿no? Nunca dijeron que iban a subir el IVA, es más, dijeron que iban a bajar el IVA y ahora lo están subiendo. Entonces, en ese sentido, hasta el señor Noboa se contradice. Las propuestas de campaña no las está cumpliendo. Ahí les doy otro dato que seguramente... Pero al sector de la construcción sí lo han bajado, ¿no? Pero el sector de la construcción, que es un sector que beneficia a sus familiares, ese sí lo disminuye. Entonces, ese es el modelo neoliberal que en este momento continuamos viviendo y que cada vez que venga una propuesta de ese tipo, nosotros vamos a decir que no. Ingeniera, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Un gusto estar con usted, estimado Jaime y Carlita. Gracias. Queda pendiente la entrevista presencial. Sí, nos pegó una acá en Guayaquil fuerte. Sí, ha llovido bastante fuerte en Guayaquil. Bueno, felicitamos la postura de la Revolución Ciudadana frente a ese impuesto que le quieren poner a la clase más vulnerable. Gracias, ingeniera. Jaime, y es que esto de aquí es como de Ripley. Yo le pregunto a usted, ¿no? Si usted tiene $20, no tiene más, ya, ¿no? Y usted le debe al chulco y le va a golpear, no tiene ni $1 más y tiene a sus 5 hijos muertos de hambre ahí en su casa. Yo le compro. ¿Usted qué hace? Le compro la comida a mi hijo. Aunque el chulquero va con una pistola a amenazarme. ¿Usted qué hace? Bueno, le debe a X o Y personas. ¿Qué hace usted? ¿Primero qué? Primero la casa. Señor Noboa. Primero la casa. Primero Sí, la familia. Primero la patria.